Soy el pastor David Varela y estoy muy contento de celebrar con usted esta mañana de domingo en nuestra celebración en conjunto toda la iglesia, y voy a compartir con ustedes la palabra el día de hoy. El domingo pasado estuvimos aprendiendo acerca de la sabiduría que se contiene en la Biblia y cómo nosotros podemos aplicarla a nuestro diario vivir. Y hoy traigo el tema de la prudencia y lo voy a exponer de diferentes ángulos, y a modo de ejemplo, para comenzar, voy a pensar, a imaginar con ustedes que voy conduciendo un vehículo y que en el trayecto del camino vamos a encontrar señales de información, prevención y reglamentación. Si en mi modo de conducir contemplo, analizo, veo y cumplo estas señales de prevención, de reglamentación, de información, sin duda alguna voy a tener un viaje placentero para mi propio bien y para el bien de los que me acompañan. Y finalmente, por supuesto, voy a llegar a mi destino de buena manera. Eso lo hace toda persona prudente. Pero la persona que hace lo contrario, teniendo las señales, teniendo la información, teniendo la prevención, no hace uso de ella o no la contempla, finalmente puede terminar produciéndose daño a sí mismo y a los demás y producir grandes problemas. Pues bien, analicemos el término prudencia y qué es lo que la Escritura habla acerca de ello. Proverbios 16:22 dice, leo en Nueva Versión Internacional: fuente de vida es la prudencia para quien la posee. El castigo de los necios es su propia necedad. Y bueno, viene la pregunta naturalmente: ¿quién es la persona prudente según las Escrituras? Cuando hablamos de prudencia, hacemos referencia a una cualidad de reflejar contemplación. El término hebreo es la palabra binah, que implica distinguir, separar mentalmente, considerar, darse cuenta, discernir, prestar atención y saber sentir. En otras características también, la prudencia implica el ser discreto a la hora de recibir un consejo. Implica la capacidad de gobernarse a sí mismo, y que, por cierto, el gobernarse a sí mismo es uno de los frutos del Espíritu según Gálatas capítulo 5. Quien desarrolla prudencia sabe guardar algo en su mente y sabe qué desechar de ella. Quien es prudente es moderado en su conducta, es moderado en sus apreciaciones, emite juicio adecuado y no ligeramente, es comedido a la hora de actuar y se da espacio para reflexionar antes de dar opiniones que no valgan la pena. Finalmente, el prudente tiene dos características que me gustan, porque todas estas como que las logramos asociar en nuestra cabeza, pero el prudente también es sutil al abordar el trato con alguien, y la sutileza se refiere a esa delicadeza con sabiduría a la hora del trato a alguien, y además es perspicaz e inteligente para la resolución de cualquier asunto. Bueno, por el contrario, si hay una persona que es prudente, también puede haber, por tanto, una persona que sea imprudente. ¿Y qué habla la palabra de Dios acerca de la imprudencia? Contrario a la conducta virtuosa de la prudencia, el imprudente en la Biblia se conoce como insensato, que, por cierto, tiene varias raíces hebreas que todas tienen en común la palabra necio. Entonces podemos encontrar que unas 87 veces más o menos menciona la Biblia al prudente, y unas 107 veces menciona la Biblia al necio, al imprudente, al insensato. Sus raíces
Por ejemplo, la raíz hebrea sakal se refiere a necedad e insensatez. La raíz hebrea evil implica torpeza, necedad. Y finalmente, la más utilizada de todas es la raíz hebrea que dice naval, que hace alusión a una necedad, a una perversidad, a ser fatuo, esto es sabio en su propia sabiduría y que no tolera o no entiende razones cuando alguien le quiere dar, por ejemplo, una apreciación. El libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 8, dice así: la sabiduría del prudente es discernir sus caminos. O sea que el prudente, como hemos visto, es capaz de ver qué es lo que hay en el camino, analizarlo, entenderlo y aplicarlo a su vida. Pero el necio, dice la escritura en ese Proverbios capítulo 14, versículo 8, pero el necio lo engaña su propia necedad. Entonces, la prudencia es la virtud y la manera de conducirse que los proverbios y otras partes de la escritura mencionan con la sabiduría, e implica verdades y realidades intemporales que nos llevan a centrar los pensamientos y a aplicar estos principios divinos a situaciones de vida. Para integrar ambos términos, voy a hacer la siguiente pregunta: ¿existe algún texto bíblico que nos demuestre los beneficios de poner en práctica la virtud de la prudencia y que a la vez nos enseñe las consecuencias de la necedad? Pues permítame compartirle un pasaje que contiene ambas partes. Y este pasaje además nos va a demostrar cómo cada una de las cualidades de la virtud de la prudencia genera verdaderamente vida, como lo dijo ese Proverbio 16:22 que leímos al principio. Y el pasaje se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 25, del versículo 13 en adelante, el cual leo en ustedes en Nueva Versión Internacional. Había en Mahón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte, que por cierto, en el texto original la palabra saludo se traduce como bendición. Y díganle que tenga salud y paz tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a mano. Nótese la diplomacia de David, nótense por cierto la prudencia, el buen trato, el buen modo y además la bendición que extiende David a este hombre Nabal, que si usted ha puesto atención a nuestra enseñanza de hoy, es el mismo término que se utiliza para hablar del insensato, del imprudente, como lo vimos ahora. Continúo la lectura. Cuando los hombres de David llegaron, le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó: ¿y quién es ese David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Note usted ahí la imprudencia, note usted la falta de cordura, note usted la insolencia, note la altivez, casualmente todas desvirtudes
que debo decirle además que esas desvirtudes del imprudente y de las 107 veces que se mencionan en la Escritura, ni una sola vez se habla bien de ellas y ni una sola vez los resultados son los buenos, los correctos. Los hombres de David se dieron, continúo con la lectura, los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó: cíñanse todos la espada, y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron al cuidado del bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, estábamos hablando de los criados de la casa de Nabal, avisó a Abigail, y nótese una cosa, no le avisó a Nabal, el imprudente, le avisó a Abigail, la mujer sabia e inteligente, la mujer prudente, y le dijo: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo. Insisto, el saludo en realidad, el original de griego es para bendecir a nuestro Señor. Pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos de los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y toda la familia y toda su casa. Tienen tan mal genio que ni hablar se puede con él. Vea qué tipo más terrible, definitivamente insensato, como el término imprudente lo explica bien en las definiciones que hemos dado en nuestra introducción. Ahora observe usted en detalle la buena respuesta de Abigail, que me gusta porque entonces la encajamos dentro de la prudencia cuando recuerda usted que agregamos dos términos que me gustaban mucho: la sagacidad, que es la capacidad de reaccionar adecuadamente, reaccionar bien ante las situaciones difíciles. Y además de eso, otra de las características virtuosas que hemos hablado que tiene la prudencia es saber tomar decisiones, saber actuar adecuadamente y ser sutil, que es el buen trato ante los demás. Observe bien y vea cómo cada una de estas características se reflejan en el pasaje, no por parte de Nabal, sino por parte de Abigail. Sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes, 2 sobres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higo. La mujer iba bien equipada para darle a David y a sus siervos parte de lo que era una gran bendición, porque se sabía entonces que Nabal era próspero. Después de cargado todo esto sobre asnos, les dijo a los criados: adelántense, que yo lo sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo absolutamente nada. Y sabe, eso lo pone a uno a pensar, esta mujer Abigail definitivamente era prudente y no sabemos por qué estaba con Nabal. Antes casaban a las personas por conveniencia o por dotes, y esta mujer, la cuestión es que había aprendido con el tiempo a conmedirse en la manera de actuar, en saber qué hablar y qué no hablar, como hemos definido una de las características de la prudencia: saber qué guardar y qué desechar y cómo responder. Montada en su asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que David y sus hombres venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo para que no me diera nada. Ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue sin piedad si antes de amanecer no acabo con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra.
sutileza, prudencia, contemplación. Y dice así: Señor mío, yo tengo la culpa. Ni siquiera dijo nada acerca de su esposo. Ella fue tan prudente que se cuidó de no exponer la imprudencia de su marido, la necedad de su marido, sino que ella sabiamente, prudentemente, pone rostro en tierra, reconociendo que David ya había sido nombrado rey, que era cuestión de tiempo, y que además de eso venía a poner en orden las cosas, por decirlo de alguna manera, a la casa de Nabal. Y dice así: le ruego me escuche, no haga usted caso del grosero de Nabal, ahora sí lo dice, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. Recuerden que es la raíz la raíz hebrea más frecuentemente utilizada para el término del imprudente y del necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted envió, mi Señor. Prudencia. Pero ahora, Señor, el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia por sus propias manos, tan cierto como el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieren hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Y eso que a Nabal no le había pasado nada todavía. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártanlo entre los criados que lo compartan. Yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño. Observen cómo esta mujer, Abigail, con prudencia, con sabiduría, con contemplación, aborda a David, lo considera como un superior, tiene el cuidado de tratarlo bien, pues viene a hacer daño a su casa, y además le apercibe de no cometer un error. Y para cerrar con broche de oro, le da esta bendición que continúo leyendo. Dice así: y nunca nadie podrá a usted hacerle ningún daño, porque usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido, ella conocía, había visto en el camino lo que se había dicho a los alrededores. Ya se hablaba de David, se sabía de David. David había matado a Goliat. David había sido victoriado por el pueblo de Israel, y David era perseguido por Saúl. Y ella continúa observando las señales del ambiente, las señales de los tiempos. Continúa dándole una bendición con base a eso que había contemplado, sin duda alguna, con calma. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Observen cómo la prudencia genera buenos réditos, comenzando porque apercibió a David y éste frenó su modo de actuar o a lo que iba. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme de mis propias manos. ¿Y qué le ha parecido entonces este pasaje tan lindo del libro de Samuel, donde nos enseña a una mujer prudente y a un hombre imprudente, un hombre necio, una mujer que sabe aplicar cada señal de la vida, de su ambiente, de la historia que le estaba rodeando, que sabe conducirse adecuadamente, que sabe ponerse en el lugar de otros, que contempla las situaciones de vida en las que fueron favorecidos en algún momento y corresponde de la misma manera? Y así vemos entonces claramente su prudencia, su sabiduría, y ya lo decía el texto, que era una mujer hermosa e inteligente, que
se aplica para el término prudencia. Y bueno, llevemos esto a la práctica. ¿Cómo estamos conduciendo nuestro diario vivir? ¿Como personas prudentes o como personas insensatas? Si la respuesta es como personas insensatas, pues tenemos que cambiar, y le invito a cambiar hoy con esta reflexión que estamos haciendo. Le invito a cambiar su imprudencia y volverse entonces una persona que hace una pausa, una persona que contempla lo que está sucediendo, ya sea por todo lo que sus familiares le pueden decir, por todo lo que sus amigos, sus buenos amigos, los buenos consejeros le pueden dar como apreciaciones, por lo que usted ve en las personas que tienen conocimiento, en las autoridades, etcétera, y por supuesto y principalmente por lo que dice en la Escritura. Así que como maneras de aplicarnos a la prudencia, lo primero que tengo que decirle es: tome una pausa en la toma de decisiones y luego actúe con prudencia e inteligencia. Evaluar el panorama hoy es cada vez más infrecuente verlo en las personas, y le cuento que es muy necesario tener claridad a la hora de actuar. A mí me gusta mucho la Escritura cuando habla acerca de meditar, como decía el salmista, meditaba en las vigilias de la noche acerca de los favores de Dios, y eso me gusta mucho porque es una de las disciplinas del cristiano y tiene que ver entonces con la persona prudente que toma la pausa, que analiza las señales, como lo vimos al principio, para conducirse adecuadamente en la vida. No suele ser frecuente en muchas personas que no están enteradas de su relación con Dios o no están interesadas en su relación con Dios, y de repente pueden caer entonces en las corrientes de pensamiento actuales o de moda dadas por cualquiera, y entonces les parece que es la mejor y la siguen, y así pues se acercan a lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2 acerca de los falsos maestros y de cómo muchas personas pueden ser llevadas a herejías destructivas y prácticas vergonzosas al punto de difamar la verdad. Y entrando, por supuesto, en el contexto actual, pensando, ¿por qué no?, en lo del COVID-19, le invito a que sea prudente, analice el escenario mundial, el escenario local y la información que está habiendo, reflexione en los análisis que hacen personas que son especialistas en esto, y también tenga un ojo crítico, sea sagaz ante las circunstancias que se le presentan desde el punto de vista de la salud, de la economía, porque también es muy importante, y de, por supuesto, su labor como cristiano. Entonces, ese es el primer punto: tome una pausa en la toma de decisiones, analice y luego actúe con prudencia e inteligencia. Como punto 2, recuerde que la base de la persona prudente está en la Escritura. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, porque en Él está contenido lo esencial, lo que es, y originalmente traduce en toda su manera de vivir, de conducirse y de hablar la verdad? Y cuando tenemos entonces la Escritura, cuando entendemos que nuestro Señor es el que ordena todas las cosas, el que sabe todas las cosas, el que creó todas las cosas, estamos caminando en el principio fundamental de la prudencia y de la vida eterna y de las buenas réditos en lo que hacemos. Leo para usted Mateo capítulo 7, versículos de 24 al 27 en Nueva Versión Internacional, que dice: el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca.
Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es un hombre insensato. Nótese que es el mismo término que hemos estado hablando de imprudente, de necio, que construyó su casa sobre la arena, y cayeron las lluvias, y crecieron los ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Quien es prudente y sabio en su vida, la va a cimentar en lo que la palabra de Dios dice. De ella toma las verdades que le llevan a interpretar y a preceder hechos antes de que ocurran. Esta le enseña a ser discreto, a ser sensato en su diario vivir, pues en ella está contenida la verdad. El maestro fundamentalmente dice que los cimientos de una persona sensata no están en sus propias estructuras mentales, no están en sus propias conjeturas, sino están en aquella palabra de verdad que gracias a Dios hoy está escrita para nosotros en las escrituras, en el libro de la vida, y esta nos enseña cuáles son realmente las apreciaciones correctas de la manera de vivir, como lo vimos al principio a la hora de explicar lo que hace la sabiduría y la prudencia. Como tercer punto, el prudente distingue de los demás su dependencia de Dios. Hay personas que no toman en cuenta a Dios, que toman sus decisiones a como venga, de la manera que sea, y Dios está allí con su palabra para conducirnos y dirigirnos, para enseñarnos, como cuando hablábamos al principio, con señales de orientación, de reglamentación, porque Él sabe qué es lo bueno. Y muchas personas hoy en día viven su vida de manera imprudente porque no se fundamentan en nuestro Señor, no dependen de Dios, no le preguntan al Espíritu de Dios. Siempre va a querer conversar con nosotros, siempre va a querer enseñarnos, siempre va a querer instruirnos por el camino correcto. Y sabe, cuando las personas no hacen estos puntos fundamentales, el tomar una pausa para tomar decisiones y actuar con prudencia e inteligencia, el recordar que la base de la prudencia es la palabra de Dios, y como tercer punto, el distinguir su dependencia de Dios en oración, en comunión con el Espíritu de Dios. Le invito a orar conmigo, querido hermano. Amado Señor, te damos muchas gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros y nos lleva y nos instruye a toda verdad. Hemos aprendido sobre la prudencia, Señor, que es esa capacidad de saber qué retener en nuestro pensamiento y qué desechar. Es tener pausa, es analizar bien las señales, las situaciones que nos rodean y poder llegar, Señor, felizmente a la buena toma de decisiones y de acciones con prudencia y de buena manera. Queremos cada día, Señor, en el nombre de Jesús, crecer en estas buenas maneras de vivir, en esta manera adecuada, bíblica, de principio divino que trasciende los tiempos, porque el cielo y la tierra pasan, pero tus palabras no pasan. Y qué rico poder, Señor, disfrutar de una definición tan rica como la prudencia para nuestra vida, y esta trae consecuencias positivas, buenas, saludables para nuestras familias, para nuestros hijos, esposas, para la misma iglesia, para nuestra nación, Señor. Te pedimos, Padre, que dejemos la necedad, la autosuficiencia, Señor, la falta de contemplación de lado, pues no trae ningún beneficio, Señor. Y si en algo hemos fallado en esto, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que nos perdones por pecar, que nos perdones por ser necios, por ser fatuos, Señor. Y tomamos la decisión, acompañados de la buena compañía de tu Espíritu, de la unción de tu Espíritu, tomamos la decisión de ser hombres y mujeres prudentes, sabios, reflexivos y principalmente fundamentados en nuestra relación contigo,
en las Escrituras también, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.